Bueno, está con nosotros el doctor Antonio Luévanos Velázquez, él es pediatra infectólogo, además es presidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muy bien, Joel, muchas gracias y muchas gracias al público que nos sintoniza en esta ocasión, porque primero dar las gracias porque es un tema muy relevante, es un tema que pudiera decir que muchos de los que estamos, incluyéndonos a ti y a mí, estamos aquí libres de algunas enfermedades gracias a la vacunación. Así es, doctor. Esta vacunación se calcula que al año aproximadamente logra salvar más de 2 millones de niños, es decir, 2 millones de vidas que serían fatales para algunos pequeñitos si no fueran vacunados. Y esto cobra una relevancia muy importante porque todos sabemos que en el mundo la salud, e incluso en México, no es accesible para todas las personas, como estamos acostumbrados a tenerla probablemente. Y gracias a que hay accesibilidad a las vacunas, justamente se logra prevenir muchas muertes y algunas enfermedades importantes que pueden dejar secuelas para largo tiempo de la vida. Entonces hay ganancia tanto de vida como que también hay ganancia al respecto de días perdidos y de salud para la infancia. Hay 14 enfermedades, doctor, prevenibles por vacunación. ¿Cuáles son estas? Hay 14, son las que están incluidas en la cartilla de vacunación. Y bueno, básicamente me gustaría decirlas en el orden que están en la cartilla de vacunación. Sí, doctor. Primero, ser muy claros que 2 vacunas al momento del nacimiento son muy importantes, como la vacuna contra la tuberculosis y la hepatitis B. Estas vacunas se aplican al momento del nacimiento del pequeñito o se recomienda por lo menos que no pasen los dos primeros meses de vida, en virtud de que en algunas ocasiones hay situaciones en que hay escasez o no se puede conseguir la vacuna por alguna circunstancia. Tuberculosis y hepatitis B. hepatitis B. Posteriormente incluye la vacunación, las vacunas contra difteria, tosferina, tétanos, enfermedades graves por hemófilos influenza y una enfermedad que probablemente para nuestros tiempos es la que más vemos que hay menos secuelas, que es poliomielitis. Una de las grandes enfermedades que se han erradicado, por lo menos del país, y que deja de tener secuelas importantes. También hay vacuna contra tétanos. El tétanos es una enfermedad que afortunadamente cada vez la vemos en menos cantidad, y tétano neonatal, que era una afección que afectaba a los niños recién nacidos, cada vez vemos menos gracias a la campaña de vacunación o a la promoción de vacunación que hay en la mujer embarazada. Entonces, ese es otro beneficio que se tiene, también se tiene que vacunar la mujer embarazada. Posteriormente, se puede aplicar la vacuna contra influenza, una vacuna que es necesaria a partir de los 6 meses de edad, una vacuna que puede ser a veces controvertida por muchos mitos que hay, pero la realidad es que es una vacuna de mucho beneficio y que también se recomienda aplicar a las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas que se vacunan tienen una protección garantizada a partir de las 20 semanas de que pueden evitar que sus niños a temprana edad puedan tener influenza. Esa es una parte también importante. Hay otras vacunas como la que protege contra enfermedades graves contra neumococo. El neumococo, las enfermedades graves son meningitis principalmente o neumonías. En el país, Jalisco ocupa un lugar importante de causas de neumonía, por eso es importante insistir en que tengan sus vacunas debidamente completas los pacientes. También hay otra enfermedad que se vacuna a partir de los 2 meses, que protege contra rotavirus, contra diarrea por rotavirus. Esos cuadros agudos, severos gastrointestinales se protegen con 2 medidas adicionales de la vacunación. Lavarse muy bien las manos y lavar y preparar muy bien los alimentos que se le dan al pequeño. Esta es una vacuna que también ha venido a abatir muchísimo las muertes secundarias a gastroenteritis de una manera importante. Hay vacunas contra sarampión, rubéola y paperas, que también protege contra enfermedades que cada vez vemos menores, pero que sin embargo ustedes recordarán que en días anteriores, al haber casos de sarampión en el país, pues es una alerta importante epidemiológica, porque en el país hay ya varios años que no hay sarampión. Todos los casos que ha habido son casos importados y de ahí la importancia que se vacunen los pacientes. Y por último, una vacuna que justamente entra a la cartilla de vacunación hace un par de años para las niñas, principalmente que están en el 5º año de primaria, y que protege contra el virus del papiloma humano, principalmente buscando la protección contra cáncer cervicuterino, cáncer vulvar
y algunas otras variedades que puede ocasionar el virus del papiloma humano. Esta vacuna en especial, debo de aclarar y de ampliar un poco la información, que es una vacuna que en el país hay dos tipos de vacunas, la que protege exclusivamente contra cáncer cervicuterino y la que protege contra verrugas también. Esta que protege contra verrugas también tiene un efecto muy especial de protección en los niños. Y una parte que esperamos que en breve en el país se pudiera avanzar es justamente que esta vacuna pudiera ser aplicada a los niños a partir de los 11 años de edad, hasta los 26, en virtud de que tú recordarás que en este virus del papiloma humano el hombre es una parte importante como transmisor y que valdría la pena como política de salud incluirla en la vacunación. Hay otras que me gustaría mencionar aprovechando, porque son vacunas que tenemos disponibles, lamentablemente no las tenemos en la cartilla nacional de vacunación, pero que ya existen, como por ejemplo la hepatitis A, que es una enfermedad que todavía se cataloga mucho como una enfermedad benigna y que no necesariamente siempre tiene una buena evolución los pacientes. Otra enfermedad que a veces todavía juntan a los niños es cuando les da varicela. Y entonces tiene alguien algún caso de varicela y juntan a los otros niños para que se enfermen y no siempre les va muy bien en la evolución. Hay complicaciones de la varicela importantes. Esta vacuna la tenemos también disponible, claro, en el mercado privado, pero sí es importante que si hay posibilidades de aplicarla, pues lo que cuesta es mucho más significativo lo que se van a ahorrar que tener la enfermedad. De la enfermedad. Hay otras dos enfermedades, sobre todo para los que manejan alimentos, porque ahora la vacunación no es algo de los niños. Digo, la ONU lo declaró como que es un derecho universal de los niños, pero usted que nos ve, usted que nos escucha, hay vacunas para todas las edades. Para el adolescente, para el adulto joven, para el adulto mayor, incluso para el anciano, con todo respeto. Para mayores de 65 años hay una vacuna que protege contra enfermedades contra neumococo, enfermedades como neumonía y contra el latoso y molesto herpes, que también hay una vacuna que se puede aplicar. Y también hay una vacuna para los manejadores de alimentos que me la brinqué, es la vacuna contra la fiebre tifoidea. Esta es una gama de ¿En lo oportunidades. privado o también en lo privado, aunque en el sector salud se les pide a los manejadores de alimentos que estén vacunados, obviamente para evitar que transmitan la fiebre tifoidea. Entonces, como ven, hay vacunas desde el recién nacido hasta los 65 años de edad o mayores. Muy bien, doctor. Yo tengo varias preguntas, ¿no? Primeramente, bueno, hay unas enfermedades que pueden ser transmisores o, por ejemplo, el herpes labial. Recientemente por ahí surgió una información con respecto al contagio de una criatura, un bebé, y a raíz de un beso de la mamá que estaba con esta enfermedad de herpes labial. Sí, lo que pasa es que el herpes, bueno, para aclarar, hay diferentes tipos de herpes. Entonces, la familia de herpes puede tener una gama de presentación de enfermedades, que entre ellas hay la afectación, la más común probablemente es el herpes labial y el herpes genital. Pero esos herpes tienen la capacidad de replicarse, algunos de ellos se llaman neurotropos, porque afectan el sistema nervioso central. Y entonces lo que ocasionan son encefalitis por el virus del herpes. Y lamentablemente, aunque sí hay un tratamiento para encefalitis, a veces nos tardamos en hacer el diagnóstico, porque no pensamos en esa enfermedad viral. Y muchas de las veces que los niños tienen enfermedades de tipo viral, a veces nos confundimos con algo bacteriano y damos tratamiento para algo bacteriano. Porque el niño, de acuerdo a las edades que puede tener una gama de presentación diferente a las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, herpes cobra un papel muy importante en el recién nacido, el neonato, el que nace cuando la mamá puede tener una infección por el virus del herpes. Y el espectro clínico o la presentación de los síntomas que tiene cambia a diferencia de algunos otros grupos de edad. Entonces, pero, por ejemplo, alguien que tenga un herpes labial, tú, yo, que lo tengamos, difícilmente, si no tenemos una condición de inmunosupresión, haremos una enfermedad sistémica importante. Casi siempre son locales. ¿Existe entonces vacuna para cualquiera de estos? Sí, hay una vacuna principalmente para adultos mayores de 60 a 65 años de edad que protege contra el herpes. Principalmente recordaremos que en ese grupo de edad la mayoría de las afecciones son en los
dermatomos nerviosos de la espalda o del tórax, y que además es muy doloroso y que además los lleva a semanas de sintomatología de dolor hasta el respirar, comer y hacer sus funciones vitales. Bien, doctor, pues ahí está, esta gama importante de pues vacunas para hacer prevención, doctor, y a los niños pues darles todas estas oportunidades, porque finalmente es la prevención a toda esta lista de padecimientos o enfermedades que pudieran prevenirse gracias a la vacunación. Yo creo que en el mundo de la medicina y de la innovación científica no hay nada que desplace a la vacunación como una de las mejores medidas de políticas preventivas para las enfermedades infecciosas. Insisto, muchas de ellas, como podemos verlo en algunos otros países, lamentablemente se puede dejar de vacunar y entonces las enfermedades cobran presencia otra vez y lamentablemente regresa el virus con mayor fortaleza o mayor agresividad, y además los huéspedes son más susceptibles. Entonces ocasiona muertes. Tenemos el caso, el ejemplo del sarampión en Europa. Por eso es que cuando hay casos en el país, pues en cualquier país que ya está relativamente controlado, hace que haya una alerta sanitaria, y además es un llamado a cada uno de nosotros como médicos profesionales de la salud y a los cuidadores de los niños, que la mayoría de las veces son las mamás, estar alerta de ese tipo de enfermedades. Muy bien, doctor, pues ahí está. La invitación es para que usted, amigo televidente, usted que nos ve en casa, bueno, pues anote este número telefónico y haga prevención de toda la vacunación, de toda esa cartilla en las criaturas principalmente, y bueno, en el adulto, que también corresponde, doctor, algunas vacunas que son obligadas cada año, ¿no? Sí, y aparte, sobre todo, yo quiero, antes de ir a un corte, mencionar que el adolescente es un joven que olvidamos, que a veces no le damos toda la atención que requiere, y en esos jóvenes hay que preguntar a su médico, candidatos, sobre todo para la vacuna del virus del papiloma humano, una forma muy importante de prevenir. ¿Cómo no, doctor? Pues ahí está la invitación, doctor Antonio Luébanos Velázquez, presidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. Su correo lo vemos en pantalla, el número telefónico lo voy a repetir con todo gusto para que usted se ponga en contacto, 333-667-5524. Es el número telefónico, y vea usted ahí también el correo electrónico. Estamos a la orden, Joel. Muchísimas gracias y gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias, doctor Luébanos Velázquez.